La histeria. Significado: matriz o útero. En francés, hystérie. En inglés, hysterics. Italiano, histeria. 1. Historia. El nombre de histeria proviene de los primeros tiempos de la medicina y expresa el prejuicio, solo superado en nuestra época, de que esta neurosis va unida a unas afecciones del aparato genésico femenino. En la Edad Media desempeñó un significativo papel histórico-cultural. A consecuencia de un contagio psíquico, se presentó como epidemia y constituye el fundamento real de la historia de las posesiones por el demonio y la brujería. Documentos de esa época atestiguan que su sintomatología no ha experimentado alteración alguna hasta el día de hoy. Su apreciación y su mejor inteligencia solo se inician con los trabajos de Charcot y de la Escuela de la Salpêtrière, por él inspirada. Hasta entonces, la histeria era la bestia negra de la medicina. Las pobres histéricas que en siglos anteriores como posesas habían sido quemadas en la hoguera o exorcizadas, en la moderna época ilustrada ya no recibieron más que el anatema del ridículo. Sus estados se consideraban mera simulación y exageraciones, y por consiguiente indignos de la observación clínica. La histeria es una neurosis en el sentido más estricto del término. Vale decir que no se han hallado para esta enfermedad alteraciones anatómicas perceptibles del sistema nervioso y, además, ni siquiera cabe esperar que algún futuro refinamiento de las técnicas anatómicas pudiera comprobarlas. La histeria descansa por completo en modificaciones fisiológicas del sistema nervioso y su esencia debería expresarse mediante una fórmula que diera razón de las relaciones de excitabilidad entre las diversas partes de dicho sistema. Pero esa fórmula fisiopatológica no se ha hallado todavía. Entretanto, será preciso conformarse con definir la neurosis en términos puramente nosográficos por el conjunto de los síntomas que en ella aparecen, tal como, por ejemplo, la enfermedad de Basedow se caracteriza por un grupo de síntomas: exoftalmia, estruma, temblor, aceleración de pulso y alteración psíquica, sin mirar por los nexos más estrechos entre estos fenómenos. 2. Definición. Autores tanto alemanes como ingleses suelen todavía hoy aplicar arbitrariamente los rótulos de histeria e histérico y arrojar en una misma bolsa histeria con nerviosidad general, neurastenia, muchos estados psicóticos y diversas neurosis que todavía no han sido destacadas del caos de las afecciones nerviosas. En cambio, Charcot establece que histeria es un cuadro patológico bien deslindado y separado que se puede discernir con la mayor claridad en los casos extremos de la llamada gran histeria o histeroepilepsia. Además, es histeria aquello que, en formas más leves y rudimentarias, se puede situar en una misma serie con el tipo de la gran histeria y poco a poco se desdibuja hasta llegar a lo normal. La histeria se diferencia radicalmente de la neurastenia y aún, en sentido estricto, se le contrapone. 3. Sintomatología. La sintomatología de la gran histeria, rica en extremo, mas no por ello carente de ley, se compone de una serie de síntomas entre los que se incluyen: 1. Ataques convulsivos. Están precedidos por un aura peculiar, presión en el epigastrio, opresión en la garganta, martilleo en las sienes, zumbidos en los oídos o partes de este complejo de sensación. Estas sensaciones llamadas de aura aparecen en los histéricos también de manera autónoma o representan por sí solas un ataque. Bien conocido es sobre todo el globus hystericus, el sentimiento referible a un espasmo faríngeo de una bola que subiría del epigastrio a la garganta. El ataque propiamente dicho muestra, si es completo, 3 fases. La primera fase, epileptoide, semeja a un ataque epiléptico común
en ocasiones un ataque de epilepsia unilateral. La fase 2 de los Grand Movements muestra movimientos de una gran envergadura como los llamados movimientos de saludo, posturas en forma de arco, contorsiones y similares. La fuerza desarrollada a raíz de ello es a menudo enorme. Para distinguir estos movimientos de un ataque epiléptico, vale puntualizar que los movimientos histéricos son ejecutados siempre con una elegancia y una coordinación que contrastan fuertemente con la tosca brutalidad de los respingos epilépticos. Aún en las más violentas convulsiones histéricas, casi nunca se producen heridas de alguna gravedad. La tercera fase, alucinatoria del ataque histérico, la de las actitudes pasionales, se singulariza por posturas y ademanes que corresponden a unas escenas apasionadas que el enfermo alucina y suele acompañar con las palabras correspondientes. Durante todo el ataque, la conciencia se puede mantener o perderse. Esto último es más frecuente. Ataques de la índole descrita suelen componerse en series de suerte con el ataque completo. Puede durar desde varias horas hasta días enteros. A diferencia de lo que ocurre en la epilepsia, el aumento de temperatura es desdeñable. En casos rudimentarios, cualquier fase del ataque o cualquier fragmento de una frase puede aislarse y subrogar por sí solo el ataque. Tales ataques abreviados se encuentran, desde luego, con frecuencia muchísimo mayor que los completos. Poseen particular interés los ataques histéricos que en lugar de las 3 fases presentan un coma que sobreviene en forma apoplética, los llamados ataque de sommeil. Este coma puede asemejarse al dormir natural o ir acompañado de tal disminución en la actividad respiratoria y circulatoria que se lo tenga por muerte. Se han verificado casos en que tales estados se prolongan durante semanas y meses. En este dormir continuado, la nutrición corporal disminuye poco a poco, aunque ello no supone un peligro mortal. Este síntoma de los ataques, tan característico, falta en aproximadamente 1/3 de los histéricos. 2. Zonas histerógenas. Estrecha relación con los ataques mantienen las llamadas zonas histerógenas, lugares hipersensibles del cuerpo cuya estimulación leve desencadena un ataque, el aura del cual suele iniciarse con una sensación proveniente de ese lugar. Estos lugares pueden tener su sede en la piel, en las partes profundas, huesos, mucosas y hasta en los órganos de los sentidos. Son más frecuentes en el tronco que en las extremidades y muestran ciertas predilecciones. Por ejemplo, un lugar en la pared abdominal correspondiente a los ovarios en mujeres y aún en hombres, la coronilla, la región situada bajo el pecho y en los hombres los testículos y el cordón espermático. A menudo la presión ejercida sobre estos lugares no desencadena la convulsión, sino las sensaciones de aura. Desde algunas de estas zonas histerógenas se puede ejercer también un influjo inhibidor sobre el ataque convulsivo. Por ejemplo, con una presión fuerte en la zona de los ovarios, algunas enfermas despiertan del ataque histérico o del dormir histérico. En el caso de estos enfermos, se puede prevenir un ataque en cierne si se les hace llevar un cinturón a modo de braguero cuya almohadilla oprima la región de los ovarios. Las zonas histerógenas son ora numerosas, ora escasas, unilaterales o bilaterales. 3. Perturbaciones de la sensibilidad. Son los signos más frecuentes de la neurosis y los más importantes para el diagnóstico. Perduran aún en los periodos de intervalo y revisten significatividad tanto mayor cuanto que en la sintomatología de las afecciones encefálicas orgánicas, las perturbaciones de la sensibilidad desempeñan un papel proporcionalmente menor. Consisten en una anestesia o una hiperestesia y en materia de extensión y grados de intensidad muestran una libertad máxima.
que no se alcanza en ninguna otra enfermedad. Pueden estar afectados de anestesia piel, mucosas, huesos, músculos y nervios, órganos de los sentidos y vísceras. Sin embargo, la anestesia de la piel es la más frecuente. Con respecto a la anestesia histérica de la piel, todas las variedades de sensación en la piel pueden disociarse y mostrar un comportamiento por entero independiente unas de otras. La anestesia puede ser total o afectar solo la sensibilidad para el dolor, analgesia, que es la más habitual, o solo la sensación de temperatura, de presión o de electricidad, o bien las sensaciones musculares. La única posibilidad que no se presenta en la histeria es el deterioro exclusivo de la sensibilidad táctil, conservándose las restantes cualidades. En cambio, a veces ocurre que meras sensaciones táctiles producen una impresión dolorosa. La anestesia histérica suele ser de grado tan alto que la más intensa faradización de troncos nerviosos no origina ninguna reacción sensible. En cuanto a su extensión, la anestesia puede ser total y aquejar en casos raros a toda la superficie de la piel y a la mayoría de los órganos sensoriales. Más a menudo, empero, consiste en una hemianestesia semejante a la producida por lesión de la cápsula interna, pero se distingue de la hemianestesia debido a una afección orgánica porque por lo común rebasa en alguna parte la línea media. Por ejemplo, abarca la lengua, la laringe o los genitales en su totalidad. ¿Y por qué los ojos no son alcanzados en la forma de la hemianopsia, sino como ambliopía o amaurosis de un ojo? Además, la hemianestesia histérica tiene una libertad mayor en su forma de distribución. A veces, un órgano de los sentidos u otro órgano del lado anestésico se sustrae por completo de la anestesia. Por añadidura, cualquier lugar sensible dentro del cuadro de la hemianestesia puede ser subrogado por el lugar simétrico del otro lado, transferencia espontánea. Por último, la anestesia histérica puede presentarse en focos dispersos, ser unilateral o bilateral, o aparecer meramente en ciertas zonas, monopléjica en las extremidades o en forma de parche sobre órganos internos afectados, laringe, estómago, etc. En todos estos nexos puede ser subrogada por una hiperestesia. En la anestesia histérica, los reflejos sensibles, por ejemplo, los reflejos conjuntival, estornudatorio y faringeo, están por lo común disminuidos. En cambio, se conservan los reflejos de la córnea y la glotis, de importancia vital. Los reflejos vasomotores y la dilatación de las pupilas por estimulación de la piel no son perturbados ni aun en caso de anestesia grave de esta. La anestesia histérica es en general un síntoma que tiene que ser examinado por el médico, pues aunque su extensión e intensidad sean muy grandes, suele escapar por completo de la percepción del enfermo. Como diferencia respecto a las anestesias orgánicas, cabe destacar que la perturbación histérica de la sensibilidad, por regla general, no estorba a los enfermos en ninguna de sus actividades motrices. Los lugares de la piel histérico-anestésicos a menudo son isquémicos, no sangran si se los punza. Empero, esta es solo una complicación y no una condición necesaria de la anestesia. Artificialmente es posible separar entre sí ambos fenómenos. A menudo existe una relación recíproca entre anestesia y zonas histerógenas, como si toda la sensibilidad de una gran parte del cuerpo se hubiera comprimido en una sola. Las perturbaciones de la sensibilidad son aquellos síntomas sobre los cuales se puede fundamentar el diagnóstico de histeria, aún en las formas más rudimentarias. En la Edad Media, el descubrimiento de lugares anestésicos y no sangrantes se consideraba prueba convincente de brujería. 4. Perturbaciones de la actividad sensorial.
pueden afectar a todos los órganos de los sentidos y presentarse de manera simultánea con alteraciones de la sensibilidad de la piel o independientemente de estas. La perturbación histérica de la visión consiste en una amaurosis unilateral o ambliopía o en una ambliopía bilateral, nunca en una hemianopsia. Sus síntomas son fondo de ojo normal, cancelación del reflejo conjuntivo, debilitamiento del reflejo de la córnea, estrechamiento concéntrico del campo visual, reducción del sentido de la luz y acromatopsia. A raíz de esta última se pierde primero la sensación del violeta y las que más persisten son las sensaciones del rojo y del azul. Los fenómenos no responden a ninguna de las teorías sobre la ceguera para los colores. Las diversas sensaciones de color se comportan de manera independiente entre sí. A menudo se trata de perturbaciones de la acomodación y de falsas inferencias extraídas de ellas. Los objetos cobran diferente magnitud según se los acerque al ojo o se los aleje de él, y se los ve duplicado o multiplicados. Diplopía monocular o macropsia y micropsia. La sordera histérica rara vez es bilateral. Casi siempre va unida más o menos completamente a una anestesia del pabellón de la oreja, del conducto auditivo externo y aún del tímpano. También en caso de perturbación histérica del gusto y el olfato, se descubre por lo general una anestesia de la piel correspondiente al órgano sensorial respectivo. Parestesias e hiperestesias de los órganos sensoriales inferiores son frecuentes en los histéricos. A veces hay un extraordinario refinamiento de la actividad sensorial, sobre todo del olfato y la audición. 5. Parálisis. Las parálisis histéricas son más raras que las anestesias y casi siempre están acompañadas de anestesia de la parte del cuerpo paralizada. En afecciones orgánicas, en cambio, predominan las perturbaciones de la motilidad, que aparecen independientemente de una anestesia. Las parálisis histéricas no toman para nada en consideración el edificio anatómico del sistema nervioso, que, como es sabido, se traduce de la manera más nítida en la distribución de las parálisis orgánicas. Sobre todo, no existen parálisis histéricas equiparables a las parálisis periféricas, facialis, radialis y serratus, o sea, que afecten a grupos de músculos o a músculos y piel en las conjugaciones que son establecidas por una inervación anatómica común a ellos. Las parálisis histéricas solo son comparables a las corticales, pero se distinguen de ellas por una serie de rasgos. Existe una hemiplegia histérica que, empero, solo afecta el brazo y la pierna del mismo lado. No hay una parálisis facial histérica. A lo sumo, junto a la parálisis de las extremidades, aparece un espasmo de los músculos faciales y de la lengua, que se establece ora del lado de la parálisis, ora del contrapuesto, y se exterioriza, entre otras cosas, como una desviación excesiva de la lengua. Otro carácter diferenciador de la hemiplegia histérica reside en que la pierna paralizada no se mueve describiendo círculos en la articulación de la cadera, sino que es arrastrada como un apéndice muerto. La hemiplegia histérica va unida en todos los casos a una hemianestesia, en la mayoría de los casos muy acusada. Además, en la histeria hallamos paralíticos un brazo o una pierna por sí, o ambas piernas, paraplegia. En este último caso puede presentarse junto a la anestesia de las piernas una parálisis intestinal y vesical, con lo cual el cuadro clínico se asemeja mucho al de una paraplegia espinal. Las parálisis puede extenderse no ya en una extremidad íntegra, sino a fragmentos de ella, mano, hombros, codos, etc. En todo esto no se produce preferencia alguna por la porción terminal del miembro, no obstante que uno de los caracteres de la parálisis orgánica es que siempre
se acusa de manera más nítida en la porción distal que en las proximales. A raíz de una parálisis parcial de una extremidad, la anestesia suele presentar los mismos límites que la parálisis y está circunscrita por circunferencias perpendiculares al eje longitudinal del miembro. En las parálisis histéricas de las piernas, el triángulo de la piel entre los músculos glúteos correspondiente al sacro escapa a la anestesia. En todas estas parálisis, no importa cuánto duren, faltan los fenómenos de la degeneración descendente. Con frecuencia hay un alto grado de flacidez muscular. La conducta de los reflejos es inconstante. Por su parte, las extremidades paralizadas pueden atrofiarse y de hecho sufren una atrofia que se desarrolla con mucha rapidez. Llega pronto a la detención y no está acompañada por alteración alguna de la excitabilidad eléctrica. A la parálisis de las extremidades corresponde agregar la afasia histérica, la mudez en sentido estricto que consiste en la incapacidad para pronunciar un sonido articulado o incluso para ejecutar movimientos fonatorios implícitos. Siempre va acompañada de afonía, que también se presenta por sí sola. En ella se mantiene y aún se acrecienta la capacidad de escribir. Las restantes parálisis motrices de la histeria ya no se dejan referir a partes del cuerpo, sino solo a funciones. Por ejemplo, la astasia y la abasia, incapacidad de mantenerse en pie y de caminar, que ocurren no obstante conservarse la sensibilidad de las piernas, así como la fuerza tosca de ellas, y persistir la posibilidad de ejecutar todos los movimientos en posición horizontal. Esta división entre las funciones y sus músculos no se observa en caso de haber lesiones orgánicas. Todas las parálisis histéricas se singularizan por ser de una gran intensidad y no obstante poder circunscribirse a una determinada parte del cuerpo, mientras que las parálisis orgánicas por lo general se extienden a un ámbito mayor cuando su intensidad se acrecienta. 6. Contracturas. En formas más leves de histeria, hay una inclinación general de la musculatura a responder con una contractura a estímulos leves. La mera aplicación de una venda de Smarch puede bastar para ello. Semejantes contracturas a menudo sobrevienen también en casos menos graves y en los más diversos músculos. En las extremidades se singularizan por su excesiva magnitud y pueden producirse en cualquier postura, no explicable por una estimulación de troncos nerviosos singulares. Son enormemente tenaces, a diferencia de las contracturas orgánicas, no ceden mientras se duerme y su intensidad no varía por obra de la excitación, la temperatura, etc. Solo aflojan en narcosis muy profunda, para restablecerse con toda magnitud tras el despertar. En los restantes órganos, tanto de los sentidos como vísceras, las contracturas musculares son muy frecuentes y, en una serie de casos, constituyen el mecanismo por el cual en las parálisis se cancela la función. También la tendencia a los espasmos clónicos está muy acrecentada en la histeria. 7. Caracteres generales. La sintomatología histérica posee una serie de caracteres generales cuyo conocimiento es significativo tanto para el diagnóstico como para la concepción de esta neurosis. Los fenómenos histéricos tienen preferentemente el carácter de lo excesivo. Un dolor histérico es descrito por el enfermo como doloroso en grado máximo. Una anestesia y una parálisis fácilmente pueden volverse absolutas. Una contractura histérica opera el máximo de contracción de que un músculo es capaz. Y a todo esto, cada síntoma puede presentarse, por así decir, aislado. Anestesias y parálisis no van acompañadas por los fenómenos generales que en los casos de lesiones orgánicas atestiguan la afección encefálica y que por su significación eclipsan en general a los síntomas focales. Junto al lugar de la piel de insensibilidad absoluta se encuentra también uno de sensibilidad absolutamente normal.
y junto a un brazo paralizado, una pierna enteramente intacta del mismo lado. Es particularmente característica de la histeria la conjunción entre un desarrollo máximo de la perturbación y su más tajante deslinde. Además, los síntomas histéricos son móviles de una manera que de antemano refuta toda conjetura de lesión material. Esta movilidad de los síntomas sobreviene de manera espontánea. Por ejemplo, tras ataques convulsivos que suelen alterar la distribución de parálisis y anestesias o cancelarlas, o bien por influjo artificial ejercido por los medios llamados anestesiógenos, como la electricidad, la aplicación de metales, el uso de estímulos sobre la piel, de magnetos, etc. Este último influjo parece tanto más notable cuanto que en un sistema nervioso histérico exterioriza, como regla, gran resistencia a todo influjo químico por mediación interna y reacciona de manera directamente anómala frente a narcóticos como la morfina y el clorhidrato. Entre los medios capaces de remover síntomas histéricos, cabe destacar, en particular, el influjo de la excitación y de la sugestión hipnótica, esta última porque apunta de manera directa al mecanismo de una perturbación histérica y no puede ser sospechosa de ejercer influjos que no sean psíquicos. En el desplazamiento de síntomas histéricos se destacan algunas llamativas constelaciones. Mediante intervenciones anestesiógenas es posible transferir una anestesia, parálisis, contractura, temblor, etc., sobre el lugar simétrico de la otra mitad del cuerpo, al tiempo que se normaliza el lugar originariamente afectado. Así, en la histeria se comprueba la relación simétrica que, por otra parte, también desempeña un papel somero en el estado fisiológico, así como en verdad las neurosis no crean nada nuevo, sino que solo desarrollan y exageran unas relaciones fisiológicas. Otro carácter importante en extremo de las afecciones histéricas es que de ningún modo ofrecen un reflejo de la constelación anatómica del sistema nervioso. Se puede decir que acerca de la doctrina sobre la estructura del sistema nervioso, la histeria ignora tanto como nosotros mismos antes que la conociéramos. Como es sabido, los síntomas de afecciones orgánicas espejan la anatomía del órgano central y son las más confiables fuentes para nuestras noticias sobre este último. Por eso se debe rechazar la idea de que habría en la base de la histeria una posible perturbación orgánica, y tampoco es lícito invocar como causa de perturbaciones histéricas unos influjos vasomotores, espasmos vasculares. Un espasmo vascular es una alteración esencialmente orgánica cuyo efecto es comandado por unas constelaciones anatómicas y se distingue de una embolia, por ejemplo, solo por generar una alteración permanente. Junto a los síntomas físicos de la histeria, cabe anotar una serie de perturbaciones psíquicas en las que ciertamente algún día se descubrirán las alteraciones características de esta enfermedad, pero cuyo análisis apenas ha sido abordado hasta ahora. Se trata de alteraciones en el decurso y en la asociación de representaciones de inhibiciones de la actividad voluntaria, de acentuación y sofocación de sentimientos, etc., que se resumirían en general como unas modificaciones en la distribución normal sobre el sistema nervioso de las magnitudes de excitación estables. Una psicosis, en el sentido que le dan los psiquiatras, no pertenece a la histeria, pero puede desarrollarse sobre la base del estatus histérico, y en tal caso se le debe concebir como una complicación. Lo que popularmente se suele calificar de temperamento histérico, la inconstancia de la voluntad, los cambios de talante, el acrecentamiento de la excitabilidad con relajación de todos los sentimientos altruistas, puede presentarse en la histeria, pero no es absolutamente necesario para su diagnóstico. Existen histerias graves en las que falta por completo una alteración psíquica de esa índole. Muchos de los enfermos que pertenecen a esa clase se encuentran entre las personas más amables, de voluntad más firme y mente más clara, y sienten nítidamente las exteriorizaciones de su enfermedad como algo ajeno a su ser. Los síntomas psíquicos
tienen su significatividad para el cuadro total de la histeria, pero no son más constantes que los síntomas físicos tomados por separado, los estigmas. En cambio, las alteraciones psíquicas, que es preciso postular como base del estatus histérico, se despliegan por entero en el ámbito de la actividad encefálica inconsciente automática. Quizá quepa destacar todavía que en la histeria el influjo de procesos psíquicos sobre los procesos físicos del organismo está acrecentado como en todas las neurosis, y que el enfermo de histeria trabaja con un excedente de excitación en el sistema nervioso, el cual se exterioriza ora inhibiendo, ora estimulando y es desplazado con gran libertad dentro del sistema nervioso. La histeria se debe de considerar como un estatus, una diátesis nerviosa que de tiempo en tiempo produce estallidos. La etiología del status hystericus ha de buscarse por entero en la herencia. Los histéricos están siempre dispuestos por herencia a unas perturbaciones de la actividad nerviosa y entre sus parientes se encuentran epilépticos, enfermos psíquicos, tábicos, etc. También se observa una transferencia hereditaria directa de la histeria que, por ejemplo, está en la base de la aparición de histeria en muchachos, por herencia materna. Todos los otros factores ocupan un segundo plano frente a la herencia y desempeñan el papel de unas causas ocasionales cuyo significado se suele sobreestimar en la práctica. Sin embargo, las causas accidentales de la histeria son importantes, puesto que desencadenan la emergencia de estallidos histéricos de histerias agudas. Como factores aptos para propender el desarrollo de una predisposición histérica, cabe mencionar educación afeminadora, histeria en hijos únicos, despertar prematuro de la actividad intelectual en niños, excitaciones frecuentes y violentas. Todos estos influjos son igualmente aptos para hacer madurar neurosis de esta índole, por ejemplo, neurastenia. De suerte que en esto resalta el decisivo influjo de la predisposición hereditaria. Como factores que producen estallidos de afección histérica aguda, corresponde consignar traumas, intoxicaciones, plomo, alcohol, preocupaciones, emociones, enfermedades agotadoras y, en suma, todo cuanto sea capaz de ejercer un vigoroso efecto nocivo. Otras veces, unos estados histéricos se desarrollan a menudo con ocasiones ínfimas u oscuras. Por lo que atañe al influjo predominante tantas veces aseverado de unas anormalidades de la esfera sexual sobre la génesis de la histeria, es preciso decir que su significatividad suele sobreestimarse. En primer lugar, se halla histeria en niñas y niños sexualmente inmaduros, y por otra parte, la neurosis aparece también con todos sus signos distintivos en el sexo masculino, solo que es muchísimo más rara en este. Además, se ha observado histeria con insuficiencia total de los genitales, y todo médico habrá visto una serie de casos de afección histérica en mujeres cuyos genitales no mostraran ninguna clase de alteración anatómica, y a la inversa, la mayoría de las mujeres con afecciones en los genitales no padecen de histeria. No obstante, se debe de admitir que unas constelaciones funcionales relativas a la vida sexual desempeñan un gran papel en la etiología de la histeria, así como de todas las otras neurosis, y ello a causa de la elevada significatividad psíquica de esta función, en particular en el sexo femenino. El trauma es una causa ocasional frecuente de afecciones histéricas, en doble dirección. En primer lugar, un fuerte trauma corporal, acompañado de terror y parálisis momentánea de la conciencia, despierta una predisposición histérica inadvertida hasta entonces, y, en segundo lugar, por convertirse la parte del cuerpo afectada por el trauma en sede de una histeria local. Así, por ejemplo, en ciertos histéricos, tras un accidente con leve contusión de una mano, se desarrolla una contractura de esta mano o, bajo condiciones análogas, una coxalgia dolorosa, etc. Tener noticias sobre estas pertinaces
Tener noticias sobre estas pertinaces afecciones posee el máximo valor para los cirujanos, cuya intervención en tales circunstancias solo puede ser nociva. No siempre es fácil el diagnóstico diferencial de estos estados, en particular en el caso de las afecciones articulatorias. Los estados provocados por traumas generales graves, accidentes ferroviarios y similares, conocidos como Railway Spine y Railway Brain, son concebidos por Charcot como histeria, en lo cual concuerdan autores norteamericanos cuya autoridad en esta materia es indiscutible. Esos estados suelen presentar el aspecto más sombrío y grave, van unidos a una depresión y una desazón melancólica, y al menos en una serie de casos muestran combinación de síntomas histéricos con neurasténicos y orgánicos. Charcot ha demostrado también que la encefalopatía del saturnismo pertenece a la histeria y que muchas anestesias de los alcohólicos no constituyen una afección particular, sino que son síntomas de histeria. A pesar de ello, se opone a postular otras tantas subvariedades de histeria, traumática, alcohólica, de saturnismo, etc. Sostiene que la histeria es siempre la misma, solo que es despertada por diferentes causas ocasionales. También en una sífilis reciente se ha observado un estallido de síntomas histéricos. 4. Trayectoria de la histeria. La histeria es más una anomalía constitucional que una afección deslindada. Es probable que sus primeros indicios aparezcan las más de las veces en la niñez temprana. De hecho, no es raro que se presenten afecciones histéricas perturbadoras en niños de 6 a 10 años. El periodo que antecede y sigue a la pubertad suele traer consigo, en niños y niñas de intensa disposición histérica, un primer estallido de la neurosis. En la histeria infantil se comprueban los mismos síntomas que en la neurosis de adultos, solo que los estigmas son por lo general más mezquinos. Mientras que pasan al primer plano la alteración psíquica, los espasmos, ataques y contracturas. Los niños histéricos suelen ser muy precoces y dotados. Cierto es que en una serie de casos la histeria es meramente un síntoma de una profunda degeneración del sistema nervioso, que se exterioriza en una perversión moral permanente. Como se sabe, el periodo de la juventud, desde los 15 años en adelante, es aquel en que de preferencia se manifiesta vivamente la neurosis histérica en las mujeres. Esto puede acontecer sucediéndose sin solución de continuidad unas perturbaciones más leves, histeria crónica, o sobreviniendo uno o varios estallidos graves, histeria aguda, separados entre sí por años de periodos exentos de trastornos. Los primeros años de un matrimonio dichoso suelen interrumpir la enfermedad. La neurosis torna a salir a la luz cuando se enfrían los vínculos conyugales y en virtud del agotamiento provocado por repetidos partos. Pasados los 40 años, no suele producir ya nuevos fenómenos en las mujeres. No obstante, pueden persistir viejos síntomas y ocasiones eficaces reforzar el estado patológico aún a avanzada edad. Los hombres parecen particularmente proclives a la histeria a edad inmadura, por trauma e intoxicación. La histeria de los hombres se presenta como una enfermedad grave. Los síntomas que produce son, por lo común, tenaces y la enfermedad adquiere mayor importancia práctica por la significación que tiene en el caso del hombre una perturbación en su trabajo profesional. El decurso de diversos síntomas histéricos como contracturas y parálisis, etc., muestra algo muy característico. Hay casos en que los síntomas desaparecen muy pronto de manera espontánea para dejar sitio a otros igualmente efímeros, y casos en que predomina una gran rigidez de todas las manifestaciones. Contracturas y parálisis suelen durar años hasta ceder de repente un buen día cuando nada lo presagiaba. En general, no hay límite alguno para la posibilidad de curar las perturbaciones histéricas,
y es característico que luego de una interrupción de años, la función perturbada se restituye de súbito en todo su alcance. El desarrollo de perturbaciones histéricas a menudo requiere, sin embargo, una especie de periodo de incubación o, mejor, de latencia, durante la cual la ocasión sigue produciendo efectos en lo inconsciente. Así, una parálisis histérica casi nunca se genera enseguida de un trauma. Por ejemplo, todos los afectados por un accidente ferroviario son capaces de moverse luego del trauma. Se encaminan a su casa en apariencia indemnes. Y solo transcurrido varios días o semanas desarrollan los fenómenos que llevan a suponer una concusión de la médula espinal. También la curación repentina suele requerir varios días para plasmarse. Corresponde apuntar que en ningún caso, ni siquiera en sus más temibles manifestaciones, la histeria conlleva un serio riesgo de muerte. Aún en la más prolongada histeria se conservan la plena claridad mental y la aptitud para los más extraordinarios logros. La histeria puede combinarse con muchas otras afecciones nerviosas, sean neuróticas u orgánicas, casos que luego deparan grandes dificultades al análisis. Frecuentísima es la combinación de histeria con neurastenia, sea que se vuelvan neurasténicas unas personas cuya predisposición histérica está casi agotada, sea que ambas neurosis despiertan simultáneamente a consecuencia de unos influjos enervantes. Por desdicha, la mayoría de los médicos no aprendieron todavía a separar entre sí estas dos neurosis. La combinación mencionada se presenta con la mayor frecuencia en hombres histéricos. El sistema nervioso masculino tiene una predisposición a la neurastenia, como el femenino a la histeria. Por otra parte, la frecuencia de la histeria femenina se sobreestima. La mayoría de las mujeres que suscitan en los médicos el recelo de ser histéricas son, en rigor, solamente neurasténicas. Además, una histeria local puede asociarse con afecciones locales de determinados órganos. Una articulación efectivamente fungosa puede pasar a ser sede de una artralgia histérica. Un estómago afectado de catarro puede dar ocasión a vómito histérico, globus histéricos y anestesia o hiperestesia de la piel del epigastrio. En estos casos, la afección orgánica pasa a ser causal ocasional de la neurosis. Afecciones febriles suelen perturbar la plasmación de la neurosis histérica. Una hemianestesia histérica cede en caso de fiebre. 5. La terapia de la neurosis. Es difícil exponerla en breves palabras. En ninguna otra enfermedad puede el médico obtener logros tan milagrosos o quedar tan impotente. Desde el punto de vista de la terapia, es preciso distinguir tres tareas: el tratamiento de la predisposición histérica, de estallidos histéricos y de síntomas histéricos singulares. En el tratamiento de la predisposición histérica, el médico tiene cierto margen de maniobra. Si bien no es posible cancelarla, sí lo es adoptar medidas profilácticas para que los ejercicios físicos y el cuidado de la salud no queden relegados por la formación intelectual. Puede desaconsejarse que se someta el sistema nervioso a rendimientos excesivos, tratar la anemia o clorosis, que parece prestar un particular refuerzo a la inclinación a contraer neurosis, y, por último, reducir la significatividad de síntomas histéricos leves. El médico debe guardarse de manifestar de manera demasiado nítida su interés por estos últimos, pues así los alentaría. Un trabajo intelectual serio, aunque sea agotador, rara vez vuelve a alguien histérico. En cambio, sí puede hacerse este reproche a la educación que se imparte en los mejores estamentos de la sociedad y que procura el refinamiento de la sensación y sensibilidad. En esta medida, el método de generaciones médicas anteriores, que trataban las manifestaciones histéricas en jóvenes como malas costumbres y faltas de voluntad y las castigaban con amenazas, no era malo, si bien no respondía a intuiciones correctas. Para el tratamiento de neurosis en niños se consigue más con un rechazo autoritativo que con cualquier otro método.
Por cierto, que si se transfiere ese tratamiento a la histeria de adultos y a casos graves, no se logrará nada. En el tratamiento de histerias agudas, en que la neurosis produce de continuo nuevos fenómenos, la tarea del médico es ardua, con facilidad se cometen errores y los éxitos son raros. La primera condición para lograrlos es, como regla, alejar al enfermo de su medio habitual y aislarlo del círculo en que se generó el estallido. Estas medidas no solo son benéficas por sí mismas, sino que además posibilitan una severa vigilancia médica y esa atención intensa del enfermo, sin la cual el médico nunca conseguiría éxito alguno en el tratamiento de histéricos. Por lo general, el histérico o la histérica no es el único enfermo nervioso dentro del círculo familiar. El susto o la tierna simpatía de los progenitores y otros parientes no hace más que acrecentar la excitación o, en caso de mudanza psíquica del enfermo, su inclinación a producir síntomas más intensos. Por ejemplo, si un ataque se produjo varios días seguidos a determinada hora, la madre regularmente lo esperará en ese momento. Con temor preguntará al niño si ya se siente mal, y de ese modo asegurará el advenimiento del fenómeno temido. Solo en casos rarísimos se consigue mover a los allegados para que muestren una calma total y una aparente indiferencia frente a los ataques histéricos del niño. Las más de las veces es preciso trocar la familia por la residencia en un instituto médico, a lo cual los allegados suelen ofrecer tan grande resistencia como los enfermos mismos. Bajo la impresión de las percepciones diversas que el paciente tiene en el sanatorio de la cordial y optimista confianza del médico, quien pronto le transferirá su convicción de que la neurosis no es peligrosa y curará rápido, así como manteniendo al enfermo alejado de todas las excitaciones del ánimo que contribuyen al estallido de la histeria, y aplicándole toda clase de medios terapéuticos vigorizantes, masajes, faradización general, hidroterapia. Se asistirá a la disipación de las más graves histerias agudas, que habían producido un desarreglo total, físico y moral del enfermo. Ellas dejarán sitio a la salud. Como método de tratamiento de la histeria en sanatorios, ha adquirido gran fama en los últimos años y merecidamente la llamada cura de reposo de Bert Mitchell, conocida como cura de Playfair. Consiste en la conjunción de aislamiento en reposo absoluto con una aplicación sistemática de masajes y faradización general. Para ello es tan imprescindible la asistencia de una enfermera instruida como el permanente influjo del médico. Esta cura reviste enorme valor para la histeria porque conjuga acertadamente el tratamiento moral con una mejoría del estado general de nutrición, pero no se la debe considerar sistemáticamente completa en sí. Antes bien, los recursos principales siguen siendo el aislamiento y el influjo del médico, y entre los recursos auxiliares no se pueden descuidar, amén, de los masajes y la electricidad, los demás métodos terapéuticos. Lo mejor será, tras guardar cama de 4 a 8 semanas, aplicar hidroterapia y gimnasia, y recomendar un abundante movimiento. En otras neurosis, por ejemplo la neurastenia, el éxito de esta cura es mucho más incierto. Descansa meramente en el valor de la sobrealimentación, toda vez que se logre con un tracto intestinal neurasténico y del reposo en la histeria, el éxito es a menudo maravilloso y duradero. El tratamiento de un síntoma histérico singular no ofrece ninguna perspectiva de éxito mientras subsista una histeria aguda. Los síntomas removidos tienen recidivas o son sustituidos por otros nuevos. Médico y enfermo terminan por fatigarse. Diversa es la situación cuando los síntomas histéricos son restos de una histeria aguda ya transcurrida o emergen dentro de una histeria crónica, como localizaciones de la neurosis con un ocasionamiento particular. Sobre todo, se debe desaconsejar en este caso cualquier medicación interna y poner en guardia frente al uso de narcóticos. Recetar narcóticos en una histeria aguda no es más que un grave error médico.
En el caso de una histeria local y residual, no siempre se podrán evitar los medicamentos internos. Ahora bien, su efecto es inseguro. Unas veces se produce con maravillosa prontitud, otras es nulo, y parece depender solo de la autosugestión del enfermo o de su fe en que sobrevendrá. En otros casos, se puede optar entre un tratamiento directo o uno indirecto del padecer histérico. Este último consiste en dejar a un lado la afección local y empeñarse en obtener un influjo terapéutico general sobre el sistema nervioso, para lo cual uno recomendará la estadía al aire libre, la hidroterapia, la electricidad, de preferencia franklinización, el mejoramiento de la sangre por medicación de arsénico y hierro. En el tratamiento indirecto es preciso atender también a la eliminación de las fuentes de irritación de naturaleza física, toda vez que las haya. Por ejemplo, unos espasmos gástricos pueden tener por base un catarro gástrico leve, un enrojecimiento de la laringe o una inflamación de los cornetes nasales pueden producir una pertinaz tusis histérica. En cuanto a saber si, de hecho, alteraciones en los genitales ofrecen tan a menudo la fuente irritatoria para síntomas histéricos, realmente parece dudoso. Los casos respectivos tendrían que examinarse con más severo espíritu crítico. El tratamiento directo consiste en la eliminación de la fuente de irritación psíquica para los síntomas histéricos, y es comprensible que las causas de la histeria se busquen en el representar inconsciente. Para este tipo de tratamiento se instila al enfermo en la hipnosis, una sugestión cuyo contenido es la eliminación de sus padecimientos. Por ejemplo, una tusis nervosa histérica se cura oprimiendo la garganta del enfermo hipnotizado y asegurándole que se ha quitado el estímulo para la tos. Una parálisis histérica del brazo, constriñéndolo en la hipnosis a mover cada una de las partes del miembro paralizado. Más eficaz todavía es un método que Joseph Breuer fue el primero en practicar en Viena. Consiste en reconducir al enfermo hipnotizado a la prehistoria psíquica del padecer, constreñirlo a confesar la ocasión psíquica a raíz de la cual se generó la perturbación correspondiente. Este método de tratamiento es de reciente data, pero brinda éxitos terapéuticos que de otro modo no se alcanzan. Es el más adecuado a la histeria, porque imita fielmente el mecanismo siguiendo el cual se generan y disipan estas perturbaciones. En efecto, muchos síntomas histéricos que han resistido a todo tratamiento desaparecen de manera espontánea bajo el influjo de un motivo psíquico suficiente. Por ejemplo, una parálisis de la mano derecha queda cancelada si en un altercado el enfermo siente el impulso de dar una bofetada a su contrincante, o de una excitación moral, de un terror, de una expectativa. Por ejemplo, en lugar de peregrinación. O por último, a raíz de una subversión de las excitaciones dentro del sistema nervioso, tras un ataque de convulsiones. El tratamiento psíquico directo de síntomas histéricos llegará a ser el más utilizado cuando en los círculos médicos se comprenda mejor la sugestión. Por el momento, no se puede decidir con exactitud en qué medida participaría el influjo psíquico en algunos otros procedimientos que parecen físicos. Por ejemplo, es posible curar contracturas si se consigue producir una transferencia por medio de un magneto con una transferencia repetida. La contractura se debilita y termina por desaparecer. 6. Resumen. A modo de síntesis, se puede decir, la histeria es una anomalía del sistema nervioso que descansa en una diversa distribución de las excitaciones, probablemente con formación de un excedente de estímulo dentro del órgano anímico. Su sintomatología muestra que este excedente de estímulo es distribuido por representaciones conscientes o inconscientes. Todo cuanto varíe la distribución de las excitaciones del sistema nervioso es capaz de curar perturbaciones histéricas. Tales intervenciones son en parte de naturaleza física, en parte directamente psíquicas.